Vale. el contenido. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido a esta presentación de 11 tiempos del futuro. Mi nombre es Tessa, soy la editora de Editorial Chocolate, que es la editorial que ha editado este libro de Carlos. Y bueno, es mi primer libro de ciencia ficción, tengo que decir que en mi catálogo no había nada de este tema. Y bueno, cuando leí el manuscrito que me mandó Carlos, pues me gustó mucho porque eran relatos cortos de una temática que bueno, ahora está muy en boga también, eso de reflexionar sobre el futuro, lo que viene, lo que no. Y bueno, me parecieron que eran ideales para hacer un libro sobre esta temática. Entonces, bueno, os voy a presentar a Carlos. Carlos, aunque es argentino, lleva viviendo aquí desde toda la vida, yo creo, desde el año 76. Ha sido siempre un buen lector de ciencia ficción y ha leído mucho, ha ganado algún premio también. Han publicado sus relatos en revistas como Amazing Stories, no sé si la conocéis, que es una revista especializada en ciencia ficción. Ha ganado también algunos premios. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar del futuro y me gustaría un poco para empezar esta charla, brevemente, Carlos, que nos digas por qué elegiste el género de la ciencia ficción, desde cuándo lees, porque me imagino que habrás sido un buen lector de ciencia ficción, y que nos digas así brevemente 3 autores de ciencia ficción que recomendarías. Vale. Pues, mira, leo ciencia ficción desde los 7, 8 años. Y tanto estrictamente ciencia ficción como literatura de aventuras, que es bastante típico a esa edad ponerse a leer y las aventuras, digamos, que sucedían fuera de la realidad, del mundo cotidiano, del mundo que te rodea, siempre me resultaron sumamente atractivos, ¿no? O sea, el aspecto fantástico que se deriva de ver la posibilidad de un mundo distinto del que te rodea, pues siempre es atractivo, ¿no? O sea, por lo menos a mí me resultó siempre muy llamativo y muy, bueno, redundando, muy atractivo, como acabo de decir. Sin embargo, con el tiempo empecé a leer otro tipo siempre también dentro del mundo de la aventura, porque en realidad considero que particularmente la novela si no tiene aventura no es novela, ¿no? Y siempre con un contenido bastante fantástico y bastante también filosófico. O sea, me empecé a interesar por la literatura tipo psicológico y por la filosofía, digamos, también bastante ligada, digamos, a lo que es la conducta humana. Entonces, todo eso siempre fue un manantial del que bebí mucho y terminé reflejándolo inicialmente en unas novelas que hoy en día no reivindico, pero que me sirvieron en aquella época, en la adolescencia, como entrenamiento, digamos. Bueno, en particular la ciencia ficción a mí me parece un género muy interesante precisamente para poder tomar distancia respecto de la realidad inmediata, alejarse, digamos, en apariencia de lo que es la realidad, digamos, que básicamente termina siendo en mayor o menor medida, según la persona, a unos más y a unos menos hostil, y eso me permitió muy rápidamente, digamos, situar la realidad en un contexto, digamos, situado, digamos, no solamente en el futuro, sino también en un mundo fantástico en donde las cosas no pasan por ser estrictamente las que te permite la realidad, sino aquellas que no te las permite y que en mi caso termino mostrando, digamos, que a pesar de todo, digamos, el resultado tampoco resulta muy halagüeño, ¿no? Porque uno puede, es casi como apelar a la magia,
y resulta de que la magia se te da la vuelta, ¿no? Y eso es un poco, digamos, lo que pasa con mi ciencia ficción, ¿no? Entonces, toco lo real, pero extrapolando, digamos, esa realidad a una situación, digamos, extrema, generalmente extrema, en donde las cosas, digamos, van más allá, digamos, de la frustración, incluso va más allá de la frustración que podemos vivir cotidianamente. Y en cuanto a los autores, pues mira, a mí el autor que relativamente poco conocido, más que salvo en el medio, que para mí es de lo mejor, es Theodore Sturgeon, y particularmente dos novelas de él, Más que humano y después los cuentos de él, y los cuentos buenísimos. En esa época hubo toda una época, digamos, de escritores de ciencia ficción que rompieron precisamente los moldes tradicionales de hablar del espacio, de las aventuras en otras galaxias, de las conquistas, de las guerras interplanetarias y de las conquistas de planetas y de fundaciones, digamos, de sociedades súper tecnológicas. O sea, esa fue una primera época probablemente de la ciencia ficción, por eso que fue probablemente lo que le valió el término de ciencia ficción, pero después vino toda una época, digamos, una New Age, una nueva onda, una nueva ola, en donde los escritores como Sturgeon, como Harlan Ellison, como Ursula K. Le Guin, como incluso Philip K. Dick, que para mí es un poquito menor de mi particular sensación, pero vamos, está en esa línea de todas maneras, ¿no? Y bueno, Ballard como algo muy particular y muy exótico, ¿no? que pasó por muchísimas formas de escritura, digamos, trató diversos temas con bastante carga vinculada al tema del deseo y al tema del sexo. En algunas de esas obras son en ese sentido muy tremendas, ¿no? En donde los hombres, los seres humanos masculinos, digamos, el sexo masculino, terminan copulando hasta con los coches y utilizan los coches como un elemento, digamos, de destructivo para divertirse. Bueno, hay cosas rarísimas en Ballard, pero es el que fue llevado al cine un par de veces, y una de ellas es Imperio al Sol, creo que trata de un niño que se queda, digamos, en un campo de concentración japonés, pierde a los padres porque los padres se despistan, y en el jaleo de la guerra chino-japonesa pues él se queda, digamos, ahí perdido, y eso se llevó al cine, ¿no? Por eso toca géneros en donde el aspecto de la ciencia ficción está prácticamente al margen. Una cosa que me gustó de los relatos de Carlos es que hay siempre como una reflexión, ¿no? O sea, yo no sabía, como os digo, mucho del tema de la ciencia ficción, pero ahora he ido investigando y voy conociendo más cosas, y sí que es verdad que hay un poco de reflexión filosófica, ¿no? En algunos relatos, no todos, obviamente, pero sí te hacen pensar sobre la realidad, sobre los problemas que tenemos, cómo esos problemas pueden afectar al futuro. Y luego también sobre el título, que creo que no te gustaba, lo de 11 tiempos del futuro. A mí me gustó el 11 porque el 11 es también como un número un poco distópico, ¿no? El 11M, el 11S, es un número, en la numerología tiene como... En la cábala no lo sé, pero en la numerología sí que es un número es como un número con mucha fuerza, y que yo creo que queríamos un poco también transmitir esa fuerza a los relatos, ¿no? que van en este libro. Y luego también me gustaron mucho porque no sé si conocéis la serie Black Mirror, si la habéis visto. Bueno, pues si la podéis ver, de Netflix, es sobre todo ciencia ficción, ¿no? Te plantean sociedades futuras y son capítulos que empiezan y acaban
en un solo, o sea, perdón, historias que empiezan y acaban en un solo capítulo, pero está esta reflexión que os digo que se puede hacer en los relatos de Carlos. Entonces, bueno, el libro empieza con uno que se llama El futuro, que como no, teníamos que empezar el libro con un relato que se titula así. Y bueno, pues es un poco, ahora cuéntanos, pero bueno, me gustó de ese relato los personajes, ¿no? La contraposición del joven y el viejo, ¿no? Y lo bueno de los relatos de Carlos es que empiezan siempre que te generan ya misterio, ¿no? En este caso empieza un chico, un universitario se supone, ¿no? Que ha invernado en una cámara de estas de invernación durante 100 años y de repente no sabe por qué se despierta cuando han pasado 40 años, ¿no? Y entonces... Bueno, ya que estamos en ese cuento, la contraposición precisamente está entre, por un lado, hay varias contraposiciones a lo largo del relato. Una de ellas es que el joven, ansioso por conocer cómo va a ser el futuro, se acepta participar en un experimento en donde va a hibernar 100 años para despertar a los 100 años y ver cómo va a ser el futuro. La intención de él. El experimento, bueno, tiene otras connotaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, el asunto es que de repente, 40 años después de haber empezado a hibernar, la cápsula está abierta y él despierta y no entiende muy bien qué pudo haber pasado, porque incluso le da la sensación de que eso ha sido algo realizado por alguien o por otros, digamos, intencionalmente, ¿no? O piensa que pudo haber sido también un accidente y que la máquina, el aparato, el reloj, lo que sea, no funcionó adecuadamente y se abrió antes de tiempo. Y lo peor es que, bueno, recorre la universidad donde se hacía el experimento y donde está la cápsula, sale al exterior, empieza a recorrer y ve todo abandonado, no hay nadie, hay un montón de coches todos aparcados de mala manera, o sea, sin ton ni son, todos a los pies de la escalinata de la universidad, y se interna en un momento determinado. Hay un coche eléctrico, lo toma y se mete por unas calles que parecen incluso bloqueadas para que no vaya por otro camino, o sea, casi le están indicando por dónde tiene que ir. Y en el curso de ese recorrido se topa de pronto ve a un viejo meciéndose en una mecedora y con el camino bloqueado, como si realmente tenía que haber llegado ahí. Entonces entra en contacto con el viejo se burla mucho de él, ahí le explica que quería conocer el futuro y él le dice, bueno, este es el futuro, ya ves. Y entonces, bueno, no revelo, digamos, lo que pasa, pero hay un conflicto entre el viejo, que dice que es el único que se ha quedado, mientras que los demás se han ido, se le escapa en un momento determinado para provocarlo al joven que sigue insistiendo en que quiere volver al futuro, que quiere conocer el futuro y que sigue ansiándolo conocer y que no puede creerse que haya pasado esto. Y entonces le dice que la gente ha empezado a saltar hacia el futuro. Al futuro. Y entonces de esa manera se entera de que se ha creado en esos 40 años una pantalla que permite el viaje al futuro. Bueno, lo va a intentar nuevamente y las cosas pasan. Sí, pero lo bueno de ahí es como el joven, ¿no? Los jóvenes siempre tienen ese ansia, ¿no?, por el futuro, y en cambio la contraposición con el viejo que le diga, quédate aquí, no vayas, que mejor bueno conocido que malo por conocer. Claro, y además hay un punto, se va a ver enseguida, que digamos que el viejo, digamos, realmente tampoco está sosteniendo una filosofía particular. Sí que se supone que por eso no se fue y se quedó, en comparación al resto que empezó a migrar hacia el futuro, pensando de que, bueno, que las cosas estaban cada vez peor. Y entonces también es una actitud absolutamente egoísta de él, porque sí, lo que quiere, bueno, le chantajea es tenerlo a él prisionero, al joven, cosa que también se frustra, ¿no? O sea, se frustra el joven y se frustra el viejo, digamos.
Pero bueno, y no revelamos el final, eso tenéis que leer. El segundo relato se llama Casting Patriótico, que me hizo mucha gracia el título también. Y bueno, empiezo yo. Es la historia de un escritor, no sé si es un alter ego, ahí, que ve de repente desde la ventana de su casa que sus vecinos empiezan a convertirse en zombies, ¿no? Y no sabe por qué. Y entonces... Bueno, se encierra en su casa, baja las persianas, etcétera, a ver si eso pasa, pero en un momento determinado entra una fuerza militar armada, un pelotón, digamos, a su casa y lo coge, lo ata y lo pone arriba de un coche y se lo lleva, digamos, no se sabe dónde, atravesando, digamos, todo el ambiente ese de zombies que andan matándose unos a los otros, ¿no? Y termina despertando, después de un viaje ahí arriba del techo del vehículo, termina despertando en un hospital. Y al final se va a ir enterando de que lo están a él convirtiendo en zombie. Pero no gente que sea zombie, sino gente no zombie que lo está convirtiendo en zombie para un fin específico que se les ha ocurrido a los no zombies para sobrevivir en ese mundo de zombies. Un poco rocambolesco, pero la verdad que también muy... Es una vuelta de tuerca, digamos, sí. Porque yo creo que debe ser que es el primer cuento que se escribe de zombies, en donde los zombies son utilizados para ser esclavizados en el fondo, ¿no? Que es la paradoja, ¿no? Es como querer dominarlos para que, digamos, sean la mano barata de obra de la sociedad humana, por así decirlo. De los que no pasan a ser zombies, ¿no? O sea, que son utilizados, en definitiva. No los matan, no es nada gore, el relato. No es nada gore, es mucho más, ya os digo, filosófico. Hablando de eso de filosófico, aprovecho y inserto una cosa. No hace mucho, hace realmente cosa de no más de un mes, leí un ensayo sobre Quevedo, y en particular sobre un poema de Quevedo que es fundamental, que es en el Torreón, o en la Torre, que es donde dice, habla de los libros y de la importancia que tienen los libros, porque permiten escuchar con los ojos a los muertos. Ese es el verso de Quevedo, y es fabuloso, ¿no? Yo ya lo conocía, digamos, al poema lo conocía a través también de otro análisis que había leído hace mucho, que se llama Escribir y borrar, de Chartier, y concretamente es un ensayo sobre la poética de Quevedo, escrito por Darío Villanueva, que fue director de la Real Academia Española. Un libro muy interesante, un ensayo muy interesante en ese sentido, que es una loa en última instancia a los libros. Y encontré algo que no va a resultar muy práctico, pero que de todas maneras parece como si hubiera encontrado, digamos, el término que nunca encontraba para definir mi propia literatura, ¿no? Y decía, muchas veces decía, es un poco una especie de realismo mágico, pero no me convencía, no me convence el término, sí que hay un cierto sentido mágico, pero un sentido mágico en donde la magia se convierte en parte de la propia realidad. No es una cosa que es externa a la realidad, sino que forma parte de la realidad. La fantasía misma está actuando en todos mis, tanto en la novela como en los relatos, está actuando como componente de la realidad, O sea, los libros, las fantasías, la filosofía, el pensamiento, todo eso forma parte del mundo simbólico, digamos, creado por el ser humano, y por supuesto como parte de esa realidad humana en la que estamos insertos, en donde precisamente la imaginación a veces crea como decía Goya, ¿no? O sea, crea monstruos, la razón y la imaginación para el caso son míos.
y esos monstruos terminan precisamente, si bien no triunfando de manera eterna como pretenden, hacia per eternum, mejor dicho, sí consiguen triunfar durante un periodo bastante considerable de tiempo y hacen que la realidad sea insoportable, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la imaginación. O sea, por ejemplo, el famoso lema del 68 francés, la imaginación al poder, no tuvo mejor expresión negativa, nefasta, que la del alumno de la Sorbona, que fue Pol Pot, cuando en Camboya montó el régimen de los Khmeres Rojos. O sea, es un alumno de la imaginación al poder, ¿no? Evidentemente él llevó la imaginación al poder hasta niveles verdaderamente crueles y terribles, ¿no? Entonces encontré el término, que no creo que lo pueda utilizar demasiado, pero sí por bueno, en una charla, y es literatura intencional. Y viene a cuento de esto de la filosofía que decías. Y tiene un pequeño rodeo, pero porque había que explicar un poquito, digamos, de dónde vienen las cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo mío es una literatura intencional. Darío Villanueva llama así a la literatura que la cual Quevedo es una expresión. O sea, le llama literatura intencional a la poemática de Quevedo. Y yo creo que es un tipo de literatura muy particular, porque está cada vez más, por así decirlo, en desuso, ¿no? Más marginada, ¿no? Debido a que se prefiere una literatura no intencional, es decir, una literatura que no diga nada. En el momento en que hablamos y decimos, estamos diciendo mucho. Es decir, si nos callamos, es decir, estamos haciendo precisamente una concesión, digamos, o sea, no es que, yo no creo que por hablar y por decir se cambie nada. O sea, yo creo que somos impotentes, la palabra es impotente en el fondo, ¿no? Pero es impotente a nivel social, quiero decir, a nivel histórico es impotente. Lo que pasa es que al mismo tiempo deja unos efectos en las personas, en los que escuchan con los ojos a los muertos, como decía, con los ojos abiertos, y escuchan a los muertos, y no solamente a los muertos, sino hoy en día habría que añadir a los ausentes, a los marginados, a los no tomados en cuenta, a los que no se publican, etcétera, etcétera, de manera masiva y que no se venden prácticamente. Y o sea, no es que no se venda, no se difunde tampoco. Sí, claro, no son comerciales. La forma de distribución es la venta, obviamente, sí, pero eso llega a muy poca gente. Entonces yo creo que sí que hay una intención permanente, una intención que en mí no nace a priori, digamos, no es que me proponga cuando escribo algo decir una determinada cosa, me sale por acumulación, porque yo ya tengo, digamos, dentro, digamos, una determinada visión de las cosas, un rechazo a determinadas cosas que me repugnan o que me molestan o que me resultan crueles o que me hacen sentir a favor o en contra, todo relativo, y entonces ahí es donde aparece automáticamente, digamos, esa carga que se convierte en un elemento fantástico e intencional al mismo tiempo. De hecho, los dos siguientes relatos, que yo creo que van un poco unidos, uno es el noveno hito de la evolución y el siguiente, permanencia bienaventurada. Ahí en el primero muestras una sociedad en la que hay un grupo, se supone, de humanos ancianos, ¿no?, que están recluidos como en una residencia. Insinúas que son como los últimos de su especie, ¿no?, que los tienen ahí como casi como si fueran animales exóticos, ¿no?, y que el resto del planeta, pues bueno, está dominado por unos humanos que no son tan humanos, ¿no? Podrían ser a lo mejor robots o bueno, androides, sí, clones, sí, no importa. Y dejas un poco entrever eso, ¿no?, el cambio, porque luego en el siguiente relato hablas de que esos propios robots, digamos que tienen una serie de
funciones que cumplir, de aprender una serie de aprendizaje, pero hay uno que es un descarriado, ¿no? O empieza, como dices tú, le llamas el preguntón, ¿no? Empieza a hacer demasiadas preguntas y dices, uy, este robot no está bien, ¿no? Sí, se ha programado mal. Es un clon en realidad, ¿no? Ahí sí. Es un clon, digamos. Es una sociedad que después de muchísimos milenios, se supone, incluso han conquistado, se supone, parte de la galaxia, no se sabe, está por ahí. Tienen un problema de tipo genético, se supone. En un pasado ha habido un problema genético, no se puede reproducir. Y entonces el eje de la historia muestra, por eso se llama permanencia bienaventurada, y es la pretensión de la humanidad a seguir existiendo per secula seculorum, sea como sea. Y esa es la intencionalidad en este caso, ¿no? O sea, están decididos a permanecer, y para lo cual crean una serie de reglas y de reproducción, con muchas restricciones, sí, ¿no? Y en donde, entre otras cosas, no permiten que la gente sea demasiado díscola, ¿no? Mínimamente díscola, o que empiece a salirse de las normas, ¿no? Y entonces eso es un elemento peligroso que cada uno de los elementos de esa nueva sociedad, digamos, cuida, por un lado, de que no se reproduzca, pero al mismo tiempo duda de que al ser porque de vez en cuando se producen estos clones, digamos, díscolos, o sea, hay un punto de esperanza en ese sentido por mi parte. O sea, yo no soy parece pesimismo, pero no hay pesimismo. En el fondo siempre hay una esperanza de que inevitablemente va a aparecer algo, digamos, que rebata, digamos, las reglas de juego, ¿no? Y rompa con las reglas del juego. Y esto en este caso, bueno, ya se verá lo que le pasa al clon, digamos, principal de ese momento, que tiene como misión educar a sus clones, y que empieza a tener serias preocupaciones acerca incluso de sí mismo. Lo cual de alguna manera podría ahora se me ocurre, digamos, asociarlo, digamos, a las famosas confesiones que hacían los díscolos o asignados como tales en la época de Stalin, digamos, cuando los condenaban a juicios en donde tenían que decir ellos mismos que eran culpables, ¿no? O sea, porque era fundamental que ellos mismos se declararan culpables. El siguiente relato, que para mí es de los preferidos, se titula Los límites de la verdad. Va un poco también por esa onda, ¿no? Es una sociedad totalitaria. Me gusta además mucho a veces los nombres que pones a los personajes, ¿no? Porque no pones un nombre. A uno le llamas en este caso el depurador y a otro el descarriado, ¿no? El depurador es un hombre que se dedica a torturar a todos esos díscolos, ¿no? Que no siguen las reglas del partido. Y luego están los descarriados, ¿no? O el descarriado en este caso, ¿no? Que es la víctima, que es el que, bueno, pues le fuerzan en algún momento a través de la tortura a saber si verdaderamente es fiel o no es fiel al partido, ¿no? Y sabiendo un poco las pesadillas que tenemos cada uno, en este caso la de él era las ratas, sí. y bueno. Bueno, no hay mucho que decir porque es una parábola de 1984, es una variante de un episodio concreto en donde, que leyeron en 1984 se acordarán, una persona que se sale de la norma, aunque lo hace de una manera, digamos, secreta y tratando de evitar que se entere todo el mundo, pero como está la policía del pensamiento detrás de todo, está detrás de él y lo pillan, ¿no? Y el objetivo en el caso de 1984 es convertir al personaje, como dice el torturador, en este caso, convertirte en uno de nosotros, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es convertirlo en uno de ellos, ¿no?
Ese es el objetivo, más que delate a alguien. No, es estar por encima de toda otra conducta que no sea la lealtad absoluta a lo que en ese momento, no de manera permanente, esté diciendo el partido. Si hoy dice una cosa, hoy es lo que hay que decir, mañana si dice otra cosa es lo que hay que decir. En este caso, en cambio, hay una palabra en donde extrapolo otro aspecto, y es como el torturador, a pesar de ser de estar ejerciendo su oficio y de ser una persona que en nombre del oficio es capaz de llegar a lo que haga falta y con tal de precisamente de ser lo que es, o sea, es el sentido del ser, digamos, se reduce a su capacidad para torturar y punto, y a cumplir con los métodos, digamos, que le han especificado para ello. Es decir, en un momento determinado toma él una actitud díscola, que no la voy a revelar, ¿no? Y en nombre de mantenerse en la posición en la que está, lo cual es de alguna manera una referencia a que en el fondo, digamos, hasta aquellos que parecen que son absolutamente leales, en el fondo no son más leales que a sí mismos, ¿no? O sea, los límites, ¿no?, de la verdad, o sea, hasta dónde eres capaz de, cuando choque con tu... Hasta dónde se puede llegar, claro, realmente con la lealtad, ¿no? O sea, es muy relativo, ¿no? Luego también me gustaron porque algunos de los relatos, los enmarcamos, algunos son futuro del futuro, estos que os hemos hablado antes, futuro del presente, y mira que este relato lo tenías escrito desde hace años, el de Para que se cumpla el plan, que ahora está de máxima actualidad. En este relato, pues bueno, estamos como en una sociedad presente, ¿no?, donde... Ya os digo esto de los nombres de los personajes, aquí me encanta porque le llama el egócrata, ¿no? El gran poder, o se llama el egócrata, ¿no?, que ya el nombre lo dice todo. Y hay un problema en la humanidad, que es que falta energía, algo que está ahora en plena actualidad. Y entonces tienen que idear un plan, ¿no? A uno se le ocurre por razones absolutamente egoístas también, y no porque se lo haya pensado mucho. Es decir, decide o le convence, digamos, al egócrata de que, dado que los planes bajo su liderazgo siempre se han cumplido, seguramente se va a cumplir el de la energía. Y por lo tanto, si conseguimos con la máquina del tiempo ir al futuro, y como somos nosotros mismos, solo que del futuro, nos vamos a ayudar y nos van a mandar la energía sobrante del futuro al presente, que es donde nos hace falta. Y ese es un poco el plan, digamos, que el egócrata acepta, ¿no? Que se ponga en marcha, y que trae una serie de consecuencias, digamos, que son leídas, son interpretadas por la ideología de los personajes de una manera equivocada, y que los lleva, digamos, a la destrucción, ¿no? En nombre de la causa, porque dice, o el mundo será nuestro o no será de nadie, ¿no? Y en ese plan, y entonces para que se cumpla el plan, termina siendo, digamos, un antiplan. Un antiplan. O sea, al final el plan es un antiplan. Pero bueno, ahora oyendo la tele con esto de la Agenda 2030, que tenemos que llegar, ser ecológicos y tal, pues yo cuando vi tu relato digo, bueno, es que es eso, ¿no? Es como vamos a tener esa energía en el futuro, vamos, la robamos y nos la traemos al presente y no va a haber ya ningún problema, pero a veces las cosas no son como parecen. Luego otro relato también que podría estar de máxima actualidad es el de Bip Bip. Había que meter robots en el libro, ¿no? Entonces, está inspirado en el COVID, en la pandemia. En la pandemia, digamos, ¿no? En la reclusión. Y bueno, pues hay un momento determinado para mantener el control. Como esto se prolonga muchísimo, pues se crean una especie de pequeños policías, robots, que tienen control sobre las manzanas, los bloques de la ciudad, ¿no? Claro, la gente se cuida, etcétera, recibe la comida desde un lugar que no se sabe de dónde, pero la recibe, cada uno va a buscar su paquete, etcétera. Pero
Y el robotito, este es un robotito que no tiene más función que detectar si estás enfermo o no estás enfermo. Y si estás enfermo te fulmina, y si estás sano te deja mantenerte dentro de tu comunidad, del área que se te permite andar. Pasa que el robotito va más allá de lo... Bueno, y también hay un díscolo, ¿no? Hay una persona... Hay un díscolo, exactamente, que quiere investigar a dónde van esos robots, quién está detrás de todo esto, y tampoco consigue demasiado. Pero bueno. Luego también hay amor, porque a mí este relato, aunque sea de ciencia ficción, yo creo que en el fondo también lo que desprende es una historia de amor en el fondo, ¿no? Es la historia de Vicente Ferro y del comisario Bacigalupo, menudo nombre, ya no sé de dónde la has sacado. Y bueno, es una historia bonita porque el protagonista utiliza la máquina del tiempo, ¿no? Porque bueno, su mujer se está muriendo en el presente, no lo soporta, ¿no? Es algo que no es capaz de hacerse la idea. Está enferma terminal, está prácticamente por morirse. Sí. Y entonces decide viajar al pasado, ¿no? Como para reconquistarla o bueno, volver a verla. Sí. Para mantenerse, claro. Él viaja al pasado con la intención de vivir de nuevo hasta donde le dé la vida cerca de ella. Lo que pasa es que elige un mal punto de destino y un horario, una fecha, digamos, poco apropiada, y consigue asustarla a ella, que no se lo esperaba. Es una chica joven que poco antes de que se vayan a conocer, incluso, probablemente. Entonces, claro, en ese pasado es acusado de acoso. Lo que pasa es que él desaparece rápidamente, vuelve con la máquina del tiempo, digamos, al presente, para asistir a los últimos días de la muerte de la mujer. Pero en ese pasado hay un comisario que es también de estos rígidos y expediente inmaculado, que se propone durante todo el tiempo, no logra, sigue persiguiendo ese caso para dar con este personaje, ¿no? Y cuando llega un punto en donde se produce la aparición de las máquinas del tiempo y empiezan a ser mal utilizadas, este comisario dice: lo mismo es esto, este pederasta, digamos, ha usado esto para escapar cada vez eso. Que... Sí. Y entonces, bueno, lo persigue hasta las últimas circunstancias. Pero es muy bonito, es tierno también. Luego es ya más el de tercera fase. Aquí ya hablas más de civilizaciones distintas, de guerras, ¿no? Por dominar los territorios de unos de otro. Sí, es el único ambientado, digamos, en un planeta inexistente. Es una extrapolación también de una parte secundaria, de trasfondo, de mi primera novela, y entonces tomé un cierto elemento y lo convertí en un cuento. Y entonces sucede en un planeta que no es la Tierra, y en donde hay dos civilizaciones que se encuentran, por eso se llama tercera fase, ¿no? Sí. Porque se encuentran, digamos, en esa famosa tercera fase. Y unos son conquistadores natos y los otros simplemente, bueno, pretenden con un cierto buenismo, digamos, establecer buenas relaciones con ellos, lo cual es imposible. Parece Mars Attacks. Si vieron la película, es buenísima. Es una película divertidísima en donde llegan los marcianos y son verdaderamente bestias, ¿no? Los marcianos verdecitos. Sí, no tienen nada de empatía. Nada de empatía. van a invadir y punto. Y lo que pasa es que aquí también la verdadera intencionalidad que surge, digamos, ahí detrás de esa situación de ese encuentro y de esa situación trágica para ambas partes, porque las dos se contagian de los respectivos virus que traen, ¿no? Unos de fuera, otros de adentro. Es decir,
es como en el fondo, digamos, hasta lo único que queda en el extremo ante las perspectivas de desaparición, digamos, es el odio, ¿no? O sea, el odio se hace inevitable, digamos. Sí, el deseo de dominación, ¿no? De conquistar, ¿no? De conquistar terrenos. Y el cabreo que te dan, que te han querido conquistar y que te maten, ¿no? Muy bueno. Y luego hay dos relatos que están ambientados en el pasado. Uno está ambientado en la Grecia clásica y el otro en la China imperial, pero que hablan del futuro, ¿no? En este caso, el de la Grecia clásica se titula El hombre que descubrió la manera de alterar la armonía del universo. Y aquí también el personaje me parece que está muy bien construido. Espera, ¿Ipaso o Ipaso? Ipaso. Sí, Ipaso. Bueno, es un personaje, pues bueno, que me gusta cómo lo describes, ¿no? Es un ciudadano de esa época que, bueno, pierde todo lo que tiene en el juego y entonces se pone a trabajar de ayudante en una tienda, ¿no? Con un comerciante, creo que era de telas, si no recuerdo mal. Y entonces le empieza a hablar de cosas maravillosas, ¿no? que le fascinan y le vuelven hasta, bueno, llegan a la locura, ¿no? Cuéntanos un poco. Es que el tendero no es nada ni más ni menos que Demócrito, que es el que desarrolló la teoría atomista, digamos, en aquellos años, 500 años antes de Cristo, diciendo que lo dulce es dulce, lo amargo es amargo, pero en definitiva solo hay átomos y vacío, ¿no? Entonces, en base a eso, este tendero que lo emplea a Ipaso es un loco de la guerra, un temerario, un tío que no le importa nada de nada, no tiene ningún interés ni por Grecia, ni por el futuro, ni por nada. Es decir, ve en esa, o sea, termina partiendo de la base de que esa relación entre los átomos y el vacío se pueda modificar, que es el estado armónico, digamos, del universo puede ser modificable. Y aprende, se supone, de Demócrito, la manera de, vigilándolo, controlándolo, etcétera. Bueno, al final descubre una manera de separar los átomos, creando más vacío, apretando los átomos de alrededor, digamos, reduciendo el vacío de los átomos, de ciertos átomos, crea más vacío en unas determinadas zonas, y eso le permite, pues, utilizar, digamos, el sistema para robar, etcétera, para hacer una serie para actuar criminalmente. Hay una escena muy curiosa que dices, la de las ovejas, ¿no? Bueno, después, como es un tío loco de la guerra, bueno, se divierte por el camino, a una manada de ovejas a las ovejas le va separando los átomos entre sí, creando burbujas de vacío, las ovejas, digamos, son como globos, eso, ¿no? Salen volando por el aire y, bueno, pasan determinado tipo de anécdotas, digamos, así un poco irónicas, ¿no? Todo el tiempo perseguido por el otro, por el amigo de él, que quiere hacerlo entrar en razón, y cosa que no consigue, digamos, a costa de sí mismo, ¿no? Sí. Pero, bueno. Y al final es también un tema de ciencia ficción, el poder, ¿no? El poder. Al final Ipaso lo que quiere es controlar el mundo. No, es decir, bueno, en el caso de Ipaso no hay una pretensión de tener poder, pero es un narcisista total, y entonces quiere convertir el universo entero en él mismo, en definitiva. Sí. O sea, otro ególatra de los que hay por aquí, que tenemos bastantes. Y luego, bueno, pues el último relato, como os decía, está inspirado en la China imperial, se llama Un puntito oscuro entre los cuatro mares, y aquí también hay una historia de amor de fondo. Sí, ¿no? Está clarísimo. Cuéntanos un poco para que... Sí, bueno, aquí se trata, digamos, de un emperador, ¿no? Un emperador de la China, muy tiránico y sí, con unas pretensiones de tener poder absoluto sobre todas las cosas y de utilizar ese poder siempre para tener subyugado, digamos, a su pueblo, ¿no?
y en un momento determinado aprovecha, digamos, o incluso aprisiona a un mago, a un hechicero, se supone científico de aquella época, que ha desarrollado unos cohetes que permiten que unos palanquines puestos los cohetes en cada una de las esquinas se eleve hacia la luna y que pueda permitir el viaje a la luna, ¿no? Entonces todo esto lo quiere utilizar el emperador. También hay una caja mágica que tiene este mago y que se supone que contiene, digamos, el secreto de la vida eterna, y él quiere obtenerlo también, pero no consigue que el mago le revele el secreto ni la manera de, porque no quiere saber. Cuando ya le descubre cómo es y lo que pretende, pues decide no revelarle ningún secreto más ni poner nada a su alcance. Entonces, en paralelo hay un bueno, el emperador supone que la caja esta mágica se abre con la palabra ábrete, ¿no? Como ábrete sésamo, ¿no? Entonces necesita la palabra ábrete, pero como no le funciona la palabra ábrete, dice, bueno, estará en otro idioma, y entonces le encarga a un traductor de la corte, que es un chaval joven y que es el último de la corte, no tiene ningún peso ni nada, y precisamente lo elige a él para que no tenga no tenga poder, digamos, ni ninguna perspectiva de hacerle daño. Le encarga que traduzca la palabra ábrete a todos los idiomas conocidos y desconocidos de la tierra, lo cual ya de por sí es una ironía, ¿no? Entonces el chaval que sabe porque lo reveló el propio emperador, que tiene un método para llegar a la luna, se le ocurre precisamente hacerse con ese método, no, con el sistema, con la máquina o con lo que sea que permite ese viaje, porque lo que quiere es llevarse a la novia, a la que no puede rescatar del poder de su padre, digamos, que le exige una cantidad de dinero para dársela en matrimonio. Y entonces, como es muy pobre y no tiene todas esas capacidades, pues se inventa todo un plan para hacerse con los palanquines, digamos, y los cohetes que le permitirían secuestrar a la novia y llevarla a la luna. Le sale todo muy bien, digamos, en este caso, ¿no? Y además dices que la luna que vemos, hay una frase, no me acuerdo, no es la que vemos, ¿no? Es como no, que bueno, estamos viendo... en todo el relato hay una cantidad de referencias todas a los criterios imperantes en la China milenaria, que dan por sentado que la Tierra es plana, que hay 4 dragones en cada una de las esquinas, que cuando que hay una serie de pensamientos como el de Confucio, que decía que el mundo está compuesto por 10.000 cosas, y seguía diciendo lo que sea que decía. Y él, cuando sube a la luna y va subiendo, hay un primer intento que le falla porque el emperador le hace una trampa, y en ese primer intento logra subir bastante hasta que cae y mira desde el palanquín, ve la Tierra y se da cuenta del valor, del verdadero sentido filosófico y real y correcto de las palabras de Confucio, porque efectivamente mientras él subía, unas cosas desaparecen y otras aparecen, pero siempre hay 10.000, ¿no? No hay ni más ni menos, solo 10.000. No, claro. Y así como eso, distintas cosas mezcladas ahí en el contexto de la historia, digamos, que muestran cómo, esa es una especie de ciencia ficción ambientada o sea, donde el escritor se supone que es de la época y por lo tanto está teniendo en cuenta todo este tipo de consideraciones, el pensamiento vigente, ¿no? Para él todo eso es real, ¿no? Y bueno, aquí os hemos contado una breve sinopsis, ¿no? de los 11 relatos.
No sé si queréis hacer alguna pregunta a Carlos, si os ha gustado, no os ha gustado. ¿Habéis leído ciencia ficción? ¿Os gusta? ¿Cuál es tu autor preferido? ¿O un libro que te haya gustado? Lo que he notado es que en realidad es un libro de mucha actualidad, porque si pensamos en Elon Musk, con sus viajes, en realidad casi la ficción ha superado la realidad ha superado la ficción. Sí. En muchos aspectos. Por ejemplo, si conoces la vida de Xi Jinping, el actual presidente chino, que no me escuche ningún chino, pero es casi peor que lo que se encuentra en este libro de maldad, de crueldad, de llegar al máximo, de situación, lo que tú decías, que le obligaron a él a denunciar a sus propios padres, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es ahora mismo. La realidad ha superado la ficción. Si pensamos en Elon Musk, en los viajes interespaciales, también ya pasó. La inteligencia artificial, que parece... La inteligencia artificial, que eso ya ni sabemos por dónde va. Sí. Ni sabemos, yo creo que ni siquiera los que lo han inventado. Yo escuché a uno hablar y decía que se tiene miedo de que se le disparen. Que se le disparen cosas insospechadas. Sí. O sea que son temas muy interesantes. Sí. Nos abre un poco a lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, que nosotros pues, tampoco se nos ha caído encima. Sí, ha venido... Cosas que no existían hace solo un año o dos, y de repente cosas rarísimas. No, lo imprevisible, precisamente, yo creo que es realmente uno de los ejes fundamentales. Y lo imprevisible y el efecto que provoca en la humanidad, en el ser humano, digamos, la aparición de lo que no esperaba. Y eso es un poco, digamos, y realmente en mi caso más que por eso no hay tanto, no hago tanto hincapié en los elementos, digamos, de crueldad, de tortura y tal. Están ahí, pero están muy colateralmente, si te fijas, ¿no? Porque en el fondo, es decir, lo que me importaba, la intencionalidad, digamos, de la que antes mencionaba, es un poco poner, digamos, la reacción del individuo, digamos, ante todas esas cosas, digamos, que lo superan, ¿no? Ante las situaciones, los problemas, sí. El relato ese de los zombies hoy en día está ocurriendo aquí en el mundo. Es que es así. Que si pagar con el móvil, que si usar la tarjetita para coartarte la libertad del ser humano, pues saber dónde vas, dónde has comido, en qué sitio has estado. Absolutamente. Sí. Ese relato está ocurriendo. Exacto. Hoy en día. Claro, la intencionalidad, bueno, la esclavitud existe desde los tiempos en que desde que el hombre es hombre, enfrentaban, digamos, unos pueblos a otros pueblos, y a los otros se los esclavizaba de una manera o de otra, de mil maneras, a veces de varias maneras, digamos, a veces simplemente para matarlos, para evitar tenerlos cerca, y otras veces para robarle las mujeres, o para, bueno, da igual, y esclavizarlas, lógicamente, o para usarlos como mano de obra con el tiempo. Bueno, ha habido todo. Esto es que la gente no se da cuenta. Claro, no, eso es con efectivo, con la tarjetita. Exactamente. La libertad te la están coartando. Claro que sí. Pero porque yo creo que ahí los medios o los media están como adoctrinando, y por eso la gente ya no lee. Claro, o sea, la gente que lee es ahora ya vamos. Claro, de alguna manera, bueno, lo que quería poner es un ejemplo en el límite en donde precisamente el deseo de aprovecharse, digamos, de
de los demás y de utilizarlos, digamos, para beneficio propio, digamos, llega a límites insospechados. En este caso, aprovechando que hay zombies, pues aprovechémoslos, no los matemos, hagámoslo trabajar, ¿no? Entonces ese es un poco el plan, ¿no? Pero vamos, por supuesto, de zombies estamos desde hace mucho tiempo. Sí, pero al final la ciencia ficción es realidad, o sea, sí, lo que hablábamos, que está aquí, le cambiamos los nombres o la ubicación. Cuando decía al fondo, viaja al fondo del mar, sí. Hoy en día hay batiscafos que bajan al fondo, o sea, eso es realidad, lo que decía aquel hombre. Sí. Claro. Y precisamente, Julio Verne, para mí, precisamente, se ha quedado la anécdota un poco de que Julio Verne lo que hacía era, o lo que hizo fundamentalmente es predecir algo que después se hace realidad. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa caracterización de Julio Verne. Para mí Julio Verne, por ejemplo, en 20.000 leguas en viaje submarino, el personaje está harto del planeta, odia al planeta por las guerras, por todo eso, y se recluye precisamente en el mar, en el fondo del mar, para alejarse del mundo hostil, digamos, con el que no está de acuerdo. O sea, el eje principal de la novela no es el submarino es un medio precisamente para alejarse de la realidad que usa el personaje y para tomar distancia, ¿no? Y en la última novela que escribió Julio Verne, muy decepcionado ya de la realidad, él mismo, ¿no? Que es El último Adán, que es muy poco conocido y muy poco leído. Esto ha pasado como tantas cosas, digamos, sumergidas por el océano de la banalidad. Es tremendo la fuerza que pone precisamente en ese aspecto, digamos, decepcionante, digamos, quizá en el caso de él, digamos, de una decepción ya absoluta, ¿no? Porque él realmente, Verne, cae en ese libro particularmente en un pesimismo total. Yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no se trata de eso. O sea, yo creo que vamos a ciclos y sí, de hecho, ya veremos hasta dónde se deteriora el mundo. Hay una diferencia con antaño, que solamente se trataba de personas, de seres humanos, y ahora el ser humano ha construido su propia destrucción con aparatos, entonces aparatos que le vigilan, lo que decía este señor, que le vigilan todo el rato y cada vez más. En realidad pueden saber dónde estamos, qué hacemos, qué comemos, bueno, basta con sacar el móvil. Saben que estamos aquí mismo a tal hora, que hemos entrado a tal hora, y es el propio ser humano que ha construido y se está destruyendo él solo. Pero tú has visto una cosa. Todos los vigilantes son vigilados. O sea, la vigilancia es múltiple, digamos, ¿no? Nosotros somos los últimos de la fila, digamos, ¿no? O sea, a nosotros, bueno, poco y nada pueden sacar de nosotros, ¿no? Salvo que se les meta en la cabeza, digamos, a Xi Jinping leer este libro y decir, a este lo vamos a reeducar rápidamente, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, estamos siendo vigilados, obviamente, ¿por quiénes? Por una serie de gente, digamos, ¿no? Que vigila y que tiene métodos y poder suficiente como para vigilar. Lo que pasa es que el resultado es nimio, no van a ninguna parte con eso. Y ellos mismos terminan siendo vigilados, como le ha pasado al presidente Sánchez, ¿no? Que le han vigilado el móvil. Ah, sí, que le hackearon también. Seguro. Con lo cual no hay muchas alternativas, ¿no? O sea, y por otra parte hay otro hecho para mí más sintomático de la vigilancia, y es el grado en que todos en su conjunto, la masa, digamos, por así decirlo, en general, ¿no? Salvo la gente que tiene cierta
capacidad para pensar por cuenta propia, etcétera, etcétera, pero la inmensa masa que no piensa en nada y que no lee nada, o que lee, no creo que ni lea, ya la gran masa, digamos, es decir, te está vigilando. O sea, te mira mal si estás haciendo algo que no encaja en los términos. Con lo que dice el partido, como en el libro, o claro, lo que como diga... si fuera el partido, pero sí, ya no es el partido, es de pronto sociedad. una visión, ¿sí?, que se ha interiorizado y que lleva a criticar precisamente los comportamientos que se salen precisamente de ese estándar, ¿no? Si haces algo un poquito que se sale de la norma, salvo que esté permitido especialmente, entonces hay un cierto derecho incluso a la violencia, como por ejemplo el bullying, ¿no? O sea, qué sé yo, las luchas callejeras en determinados barrios, digamos, problemáticos de España, ¿no? Y del mundo, vamos, digamos, ¿no? De todo el mundo. Esto no pasa aquí, pasa en todas partes, ¿no? Entonces, hay una situación doble de libertad vigilada y permisible, mientras que hay una condena y una vigilancia contra lo que se sale, digamos, de la norma, aunque más no sea por el hecho de que se sale de la norma. De la norma, digamos, que la mayoría adopta, ¿no? O ha adoptado, y que se ha ido introduciendo y se ha ido inoculando, digamos, en nosotros hasta a veces límites en donde muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta el grado en que nosotros mismos juzgamos, ¿no?, a los demás en un sentido o en otro, ¿no? O sea, es automático, ¿no? Y ese es para mí el fenómeno más característico de la sociedad actual, ¿no? Y el más problemático. Se pasaba con las mascarillas. Por ejemplo, personas que no creían en la cosa esta, ajá, pues no iban a la mascarilla. Exacto. Pero había con mascarilla y casi era como un perro. Exactamente, sí. Sí, era casi un experimento Sí, sí. social. Y hubo violencia contra gente que no la llevaba puesta, por ejemplo. Ese libro, recuerdo el autor, El mundo feliz. Ajá, igual, Huxley. El mundo feliz de Huxley. Hay un vídeo en YouTube que ya predijo en el año 50 y pico, sí. En 1950, en una entrevista YouTube, que ya predice, pues, dice que el futuro de la tecnología, ¿no?, que cuando llega el momento, cuando caen en manos de los poderosos, ya estamos en el año 50, de la tecnología, que ya había que eso va a ser un problema con él. Yo creo que la tecnología en sí está bien, sí, no es mala, usarlo bien, pero el problema es ahora con la tecnología los que están en el poder, los que están en la sombra, utilizan esa tecnología, ¿no? Como yo me acuerdo hace 30 años ibas a un cajero, estabas en el extranjero a lo mejor, sacabas dinero y sacabas y sacabas, a lo mejor llegabas en el rojo, negativo, hoy es imposible. Es decir, cruzan los datos, saben el acto, dónde estás, cuánto consumes, pues es un control. Lo malo es que cada vez más exhaustivos. La tecnología está bien, pero ahora depende quién utiliza. Pues todo Facebook, todos los móviles, es todo muy útil. Los GPS, el Google Maps, con el móvil es todo muy útil, pero siempre hay gente detrás que se beneficia de esa. Que nos nutre esos datos que estamos utilizando, los damos gratis, y luego un día en un futuro tienen recopilados todos estos datos de muchas millones de personas, entonces saben por dónde ir, hacer un pronóstico de cómo va a ser la siguiente tendencia, ¿no? Es todo... Y estas estelas que se ven últimamente, esta mañana en mi barrio, una cantidad de estelas de aviones, digo, pero yo aquí nunca he visto esto. ¿De qué? ¿Perdón, de qué? Estelas de Estelas de aviones. aviones, Ah, sí, que sí. nos están echando. Sí. Ah, bueno. ¿Qué nos están echando? Que eso no lo dan ni en ningún sitio. A ver. Quería felicitarte por la imaginación que demuestras en todos los capítulos, me parece fascinante. Y bueno, en cuanto al vigilante y a los vigilados y todo esto, el paso que en algunos capítulos parece que vas a dar es cuando la máquina empieza a vigilar al hombre, un poco como el Odisea del Espacio 2001, ¿no? Que
Exacto. En ese cuento que... Porque hasta ahora estamos hablando de que los controles, ahí todos los controles los siguen llevando humanos, ¿no? Pero con la inteligencia artificial que llega un momento en que las la máquinas. propia máquina nos vigile, y ahí será el paso. Realmente Exacto. cuando hablas de los androides, eso es también en uno de los capítulos. Sí. Que hay androides díscolos también. Sí. Hay esperanza. La verdad que los escritores en el fondo añadimos matices a las cosas, pero y damos un orden distinto a una historia, incluyendo matices que quizás no están en otras, o que aparecen, digamos, pidiendo de otros lados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el fondo estamos diciendo cosas muy similares desde hace muchísimos años. O sea, realmente no estamos haciendo una verdadera digamos, la crítica, digamos, a la realidad está presente desde hace muchísimo tiempo en los escritores que precisamente forman esa parte de la sociedad especialmente sensible, digamos, a los efectos que le produce el mundo en ellos, ¿no? Entonces eso está constantemente ahí. Entonces hay una película de que ahora mismo no me puedo acordar el título, pero es de Pixar, es una película de animación en donde hay un mundo que ha sido abandonado, la Tierra ha sido abandonada, y hay un robotito, digamos, que recolecta la chatarra y que no me acuerdo ahora el título de la película. Pero bueno, y entonces no hay nadie en el planeta, porque están en una estación espacial, se han ido muchos, y viven ahí, se supone, un mundo feliz, ¿no? Después pasan otras cosas, bueno, etcétera. Pero yo voy solamente al principio de la película, en donde está precisamente un mundo absolutamente desierto, no hay seres humanos, y la máquina que tiene un programa determinado que es recolectar la chatarra que anda por ahí y llevarla a un punto limpio, sí, vendría a ser, donde se comprime o lo que sea, pues sigue haciendo. No sirve para nada, pero lo sigue haciendo. Y es buenísimo. Pixar es realmente para mí de la gente más interesante. El robot termina teniendo sentimientos y con corazón. Claro, el robot lo que pasa es que tiene una evolución especial, bueno, es otra, por eso la cosa se deriva. Hay otra película muy buena una serie de películas que es basada en Alien, el octavo pasajero, que también me recuerda a alguno de tus historias. De tus historias también me las recuerda. Alien, el octavo pasajero es un androide que pretende prorrogar la humanidad, pero en una nueva dimensión de los propios androides. Exacto, bueno, eso es exactamente una de las alternativas, digamos, que se supone que descubre la sociedad para seguir existiendo, ¿no? Igual con sus contradicciones y sus situaciones, digamos, anómalas, ¿no? Porque tampoco ahora lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Exactamente. Este tema es... La ciencia ficción se queda como realismo actual. Exactamente, es un realismo, en el fondo es un realismo que por eso me parece bien, me gustó el término, el realismo intencional, ¿no? En el sentido de que pretende, digamos, hacer pensar, pretende conmover, pretende, digamos, crear una situación, digamos, anímica en el lector, digamos, que en el fondo reproduce de la misma que yo he vivido. ¿Perdón? Argumento, la intención te sale después del... Exacto. La intención sale sola porque está ya muy interiorizada, digamos, porque sobre todas estas cosas de la humanidad vengo pensando hace rato. Suficiente, hace rato porque claro, me lo han permitido los años, ¿no? La suma de los años. Y porque, bueno, siempre he leído bastante, ¿no? Y filosofía en particular. Y entonces, bueno, todo esto, bueno, es lo que ofrezco, digamos, un poco.
a Sí, través sobre estos todo relatos. esa reflexión, ¿no? Que a mí lo que me gusta también cuando leo ahora es que hay gente que quiere leer para desconectar. O sea, por ejemplo, yo como editora, la novela romántica pues es un boom en ventas, pero porque la gente quiere desconectar, ¿no? Quiere llegar a casa y meterse en una historia que no... Y luego hay este otro tipo de literatura que al final, como dices tú, tiene una intención o un objetivo, que es hacerte pensar. Que a lo mejor no llegas a ningún sitio, pero al menos buscas esa analogía con lo que, oye, mira, ahora está pasando esto, y tú hablas aquí en un relato que, bueno, es el futuro, pero no es tan futuro, está... Entonces, no sé, yo creo que son necesarios también libros así que te hagan un poco reflexionar, ¿no? A la vez que disfrutas, porque son historias y personajes, ¿no? Fíjate, el otro día me decía mi hijo, dice, bueno, estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial, precisamente. Era cómo con inteligencia artificial se puede hacer, digamos, una ilustración, un retrato, un libro, incluso un ensayo técnico, esto que quizás es de lo más fácil porque tienen la base de datos y recopilan y sacan, bueno, pero incluido relatos fantásticos, ¿no? O literatura. Se ha demostrado hasta ahora, por lo menos hasta donde ha llegado la ChatGPT, la inteligencia artificial hasta ahora, que esos relatos le falta corazón, le falta fuerza, le falta vida, y son muy estereotípicos y muy esquemáticos, y bueno, al punto de que una revista inglesa rechazó 300 de los había pedido cuentos y le habían llegado muchísimos para publicar en su revista. Una revista inglesa, creo, y lo que se publicó después del proceso es que habían rechazado 300 porque habían estado escritos, los detectaron que estaban escritos con inteligencia artificial, o sea que la gente pasa de todo. Entonces yo le decía a mi hijo, le decía, oye, esto es fantástico, le digo, por fin. Digo, que venga esa inteligencia artificial y escriban todos esos relatos, se queden sin trabajo todos estos falsos escritores, desde mi punto de vista, digamos, que no escriben en verdadera literatura, ¿no? Y nos quedaremos los que escribimos literatura por un lado y la inteligencia artificial por el otro escribiendo tonterías. No estaría mal. Lo mismo escribo un cuento y todo. Se está viendo de una manera muy optimista, porque algunos se colarán, ¿eh? Claro, sí, obviamente en el fondo uno se ríe. El muerto se ríe del degollado, ¿sabes? Y no nos adaptaremos, porque, por ejemplo, en Madrid hay un experimento en restaurantes y bares de poner a unos tipo robots que te sirven la comida, sí. Y la gente lo rechaza completamente, ¿eh? Porque... Claro. No sé, no hay ninguna empatía con un aparato, es evidente. Sí, entonces, de momento se rechaza. Pero hay toda una generación que se está educando en la línea de aceptar eso, sí. a todos los niveles y cada vez más. Entonces va a llegar un momento en donde, como en todo caso en el noveno hito de la evolución, que se llama noveno porque se supone que el ser humano es el octavo hito de la evolución, los saltos que hubo evolutivamente desde el punto de vista de un análisis científico, digamos, partiendo del ADN y hasta las sucesivas formas que fue pegando saltos, digamos, la evolución. El octavo sería el ser humano, con la aparición del lenguaje, entre otras cosas, fundamentalmente como característica fundamental. Bueno, entonces yo pongo que ese es el noveno, ¿no? Y el noveno es precisamente androides que, por una cuestión así de que es la norma, mantienen una serie de ¿cómo se llama esto? De residencias de ancianos, sí. a los últimos seres humanos los mantienen, pero bueno, mientras van muriendo, pues los cuidan, etcétera, etcétera, los tratan bien, pero no es la generación que en unos años va a quedar, ¿no? O sea, lo que van a quedar van a ser solo los androides, ¿no? Son los que pueden procrear, por eso los ancianos ya... Pero, hombre, por deferencia, ¿no? Pobre gente. Bueno, pues nada, si queréis comprar el libro, son 15 euros, Carlos os lo firma. Y bueno, daros las gracias por haber venido.
Y nada, que esperemos que hayáis disfrutado de esta pequeña charla y que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.